Tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos, estimados alumnos. Bueno, se cayó mi red, hace ratito pude recuperarme y bueno, pues vamos a empezar a compartir pantalla porque vamos a terminar con nuestro módulo número uno y vamos a empezar con el módulo número dos para adelantar para el día de mañana, ¿vale? Bueno, ahorita ustedes lo ven, no lo pueden ver, me parece. Entonces, bueno, para poder pues adelantar un poquito sobre este módulo, aceptamos, permítanme, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Bueno, este, ujú, me parece que aquí ya lo pueden visualizar y sí, yo también ya lo puedo ver. Bueno, vamos a ver. Compartimos pantalla, ya se puede ver. Me avisan si, bueno, me avisas, Vero, si ya se puede ver, ya ves la presentación ahí. Este es módulo 2 y este es lo de la primera parte. Sí, muchas gracias, Vero. Te voy a pasar una lista de asistencia. Ahí necesito que te registres. Ya va a ser nuestra nueva modalidad de registro y así le van a hacer, ¿vale? Para que tenga yo ahí su registro. Bueno, ahí va. Vamos a ver. Aquí, pues te registras según tu grupo, pones el número de sesión, tu nombre, ¿vale? Y lo envías. Y tu grupo. Bueno. Continuamos en nuestras, primera parte, obviamente, de la sesión. Nada más, voy a compartirla a continuación, ¿vale? Y esta es este era nuestro módulo número uno. Aquí estamos, sí, para que no me pierda mucho en esto. Ok, bueno. Si ya logran visualizar esta pantalla, aquí, bueno, tenemos varias presentaciones, pero bueno, aquí también tenemos otra presentación más, que es la de la continuidad, ¿no? Hola a todos y todos, con base en lo que analizamos la sesión pasada sobre la historia de la economía y cómo surgió la escasez, hoy vamos a dar un paso gigante, no basta con saber qué es la economía, ahora vamos a abrir la caja negra, ¿no? Del sistema para entender, bueno, cómo se producen las cosas y por qué en este proceso estamos destruyendo recursos vitales como el agua, que ya veíamos, en la escasez de nuestra cuenca de Alto Atoyac. Bueno, los factores productivos. ¿Qué se necesita para crear riqueza? Bueno, imaginen que la economía es una cocina. Para hacer un pastel o un pantalón de mezclilla necesitamos ingredientes básicos. En economía, estos son los factores de la producción. Recordemos lo que estábamos viendo para no perderlos de aquí. Los voy a posicionar en donde estábamos, en el módulo número uno. ¿Sale? Está el objeto de estudio de la teoría económica. Estábamos en nuestro contenido nuclear. Este, y así, ¿no? Veíamos los factores de la producción, que son tierra, trabajo, ¿no? Veíamos ¿no? La tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, ¿no? La tierra son los recursos naturales, todo lo que la naturaleza nos da gratis. El agua del río Atoya, que es el factor tierra más importante de nuestra región. Trabajo, el tiempo y el esfuerzo físico, mental de las personas. Bueno, los obreros que operan las máquinas serían. El capital no es solo el dinero, son las máquinas, los edificios y las herramientas. La tecnología se refiere a el conocimiento o conocimiento, pues sí, el conocimiento para hacer las cosas mejores. Un recurso de apoyo que va a ser el que les voy a poner a continuación para que lo revisen con esta temática. Realizar tu trabajo no tiene por qué. De educación número uno de Latinoamérica. En este video vamos a referirnos a los factores de producción. El hombre cuenta con una serie de elementos o de factores que le permiten transformar un bien en otro bien. A estos elementos les denominamos factores de producción. Por ejemplo, a los bienes que son aptos de forma directa para el consumo,
los llamamos bienes de primer orden. Por ejemplo, la naranja, que es un bien originario de la naturaleza. Si un bien requiere de una transformación, lo denominaremos bien de segundo orden. Continuando con la secuencia. Si un bien requiere de dos o más transformaciones, lo llamaremos bien de tercer orden. Y así sucesivamente. Es decir, la producción consiste en realizar los pasos necesarios para transformar los bienes a fin de hacerlos aptos para el consumo. En esta cadena de producción partimos siempre de una serie de recursos que no han sido creados por el hombre y que denominamos factores originarios de producción. Es decir, la tierra o los recursos que nos ofrece la naturaleza y de otra parte, el trabajo. Y recordemos que es la aportación que hacen directamente todos los hombres por naturaleza a sus actividades diarias. Pero si a estos dos factores le añadimos otros recursos tales como el capital, que va desde el dinero invertido hasta las máquinas y edificios de una empresa, y las habilidades empresariales, que es el talento humano formado. Entonces, si sumamos estos elementos, obtenemos el conjunto de factores de producción de los que un país dispone para la obtención de sus bienes y de sus servicios. Ahora vamos a representarlos y a explicar a cada uno de estos factores. A la Tierra la representaremos con una T mayúscula y al agua, el trabajo, con la W. Al capital lo representaremos con una K encerrado en un circulito y las habilidades empresariales con una H mayúscula y una E encerrada en otro círculo. Bueno, comencemos por definir el primer factor, que es la tierra. Son los dones que la naturaleza nos ha brindado para producir bienes y servicios, todo aquello a lo que llamamos recursos naturales. Y hemos dicho que es tanto la superficie terrestre como los recursos hídricos. Y recordemos también que la tierra retribuye renta. Ahora pasemos a definir el segundo factor que está en la lista, que ya hemos dicho que es el trabajo. Hemos representado al trabajo con la letra W para diferenciarla de la T de la tierra. Y recordemos que con la W se escribe trabajo en inglés. Bien, ahora definamos. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el esfuerzo físico y mental, más el tiempo que se dedican las personas para producir bienes y servicios y que laboran en todos los sectores productivos, en el agrícola, en el industrial, en los servicios, y también cabe resaltar que, a cambio del trabajo se retribuyen salarios. Ahora hablemos del capital. El capital es lo que hace referencia a los edificios o edificaciones, a las máquinas, los instrumentos, pero también a los bonos, las acciones y el dinero, aunque debemos hacer una diferencia. A este le llamaremos capital financiero. Ahora bien,
Si realizamos inversiones, como ya hemos indicado en estos ítems, el capital retribuye interés. Ahora, para finalizar con los factores de producción, analicemos el último de ellos, que es las habilidades empresariales. Se le llama así al talento humano que es capaz de organizar a la tierra, el trabajo y el capital para producir bienes y servicios. Se trata de dar a conocer las nuevas ideas sobre qué, cómo, para quién y dónde producir. Y recordemos también que las habilidades empresariales retribuyen utilidades. Ok, bueno, ¿qué entendemos con esta parte del video? Pues nos está explicando primeramente pues los factores de producción que son la base del sistema económico en Alto Atoyac, bueno, relacionándolo con esta parte de nuestro incidente crítico, ¿cierto? Entonces, bueno, regresando un poquito a la presentación y a el contenido de nuestro recurso, tenemos también que los factores de producción son la base del sistema económico, ¿no? Según este video, factores como la tierra, como ya dijimos, el agua, el capital, y el capital que son, sería, por ejemplo, las fábricas, deben trabajar juntos. Sin embargo, bueno, en nuestro incidente crítico vemos que el capital industrial está sobreexplotando el recurso natural, por lo tanto necesitamos una mejor regulación para que la producción no destruya los recursos que las familias necesitan para vivir. Así es, también eh, la población, ¿no? Entonces, son puntos recuperables sobre esta primera parte y bueno, pues que nos va a dar también una explicación un poquito más detallada, ¿no? Bueno, este material que es los factores de producción, no es solo teoría, ¿no? Es la clave para entender por qué la población está viviendo un infierno ambiental, como ya lo decíamos, ¿no? Bueno, el agua es el insumo, pero aquí está el problema. Las empresas en Puebla y Tlaxcala, recordemos, usan el agua como si fuera infinita y propiedad privada. Para la población, el agua no es un insumo, es un derecho humano y cuando la industria sobreexplota y contamina este factor, le está robando a la gente su salud y su futuro. El factor trabajo contra la salud de la población. Muchos habitantes de la zona son al mismo tiempo trabajadores de esas fábricas. Pues es una paradoja cruel. La gente entrega su factor trabajo a empresas que a cambio devuelven contaminación al río y que corre frente a sus casas, ¿no? Esto enferma a la población con cáncer y problemas renales, degradando la calidad de vida. El factor capital y la deuda ambiental, ¿no? El capital que decíamos son las fábricas y máquinas debería generar bienestar, sin embargo, vemos que en el Atoyac el capital se ha usado para maximizar ganancias de exportación, pero no para invertir en plantas de tratamiento. Y por último, las riquezas que genera ese capital se va a otros países, pero no por los desechos tóxicos, pues estos se quedan en el suelo y el aire de la población local. Por otro lado, bueno, vimos al ver este video también si una empresa textil en Puebla quiere producir y usa capital, lo que son máquinas, trabajo, lo que son, como llamamos, los empleados y la tierra, que es el agua o el río, el problema es que usa el agua limpia y devuelve agua sucia, ¿no? Eso no es justo. Algunos agentes económicos, ¿quiénes son los que toman las decisiones? En el juego de la economía hay tres jugadores principales. Tenemos las familias, pues trabajamos, por ejemplo, para las empresas y compramos lo que producen. Las empresas, estas, deben, no, más bien, ellas toman decisiones qué producir y cuánto cobrar. Su meta es ganar dinero y el Estado, por otra parte, es el árbitro. Su trabajo se supone que es poner reglas para que nadie abuse.
Y agentes económicos, ¿no? Veíamos hace ratito los factores de producción, los agentes económicos. En este sentido, el caso de Atoyac, las empresas deciden tirar químicos al río para ahorrar costos, el Estado debería multarlas, pero a veces no lo hace y las familias terminan enfermando por esa falta de reglas. Y bueno, ¿para qué sirve lo que producimos? No todo lo que se fabrica es igual. Vemos los bienes finales, significa esto, los que ya están listos para usarse, ¿no? Como el pantalón de compras, los bienes intermedios, que son los que se usan para fabricar otros, como el agua que usa la fábrica para teñir la tela, y vemos estos dos. Y viendo otra, a ver si está un poquito más corto si no buscamos otro más corto, otra explicación sobre nuestros bienes, la clasificación de los bienes. Vamos a ver la clasificación de los bienes. Hay un video de 5 minutos, ok. Sara, colega, te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema que ya les tenía prometido desde hace bastante tiempo y que es bastante importante en la carrera en materia civil. En este video te expondré la clasificación de los bienes y ejemplos de la importancia de tener presente esta clasificación en la vida práctica. Así que, comenzamos. Pues bien, como muchas cosas en el derecho, los bienes son susceptibles de una clasificación, la cual es necesaria para establecer determinados derechos y obligaciones atendiendo. Aquí nos está hablando del derecho y no queremos ver ahorita esto. Pero bueno, te voy a poner otro que se llama cómo clasificar los bienes, los tipos de bienes, me parece que es de sí es. Esto no es lo que estamos, no, que no es lo que queremos abordar en este tema. Mm, Ok, no lo vamos a buscar por link. Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a explicar la clasificación de bienes. Para que entiendas la clasificación de bienes, como hay muchísimos, lo que vamos a hacer es poner un ejemplo con cada uno de ellos para que te quede súper claro. Y lo vamos a hacer de una manera muy, muy sencilla. Primero de todo, vamos a clasificar según el material. Puede ser que sea algo tangible, como puede ser, pues eso, una camiseta, un ordenador, un móvil, o algo intangible, como puede ser un servicio. Pues este vídeo de YouTube es un servicio, o las clases de economía son un servicio, o si, por ejemplo, contratas a un abogado, es un servicio. Bueno, pues todo eso sería en base al material. Luego tenemos según su abundancia. La abundancia hace referencia a una clasificación de bienes que son gratuitos, como puede ser el mar, el aire, todo eso es gratuito, o bienes económicos. Eso sí sería pues el caso de la gasolina, que evidentemente ahí lo que estamos diciendo es que tenemos que consumir algo que es escaso. Luego tenemos según su naturaleza. Tenemos bienes de consumo o bienes de capital. Los bienes de consumo pueden ser pues todo lo que haga referencia a comida. Pueden ser plátanos, puede ser, yo qué sé, hamburguesas, cualquier cosa que se pueda consumir. Y los bienes de capital son aquellos bienes que, aquí sí que vamos a hacer un apunte, que se producen para producir otros bienes, pues como puede ser una hormigonera, que se utiliza para hacer el hormigón. Bueno, pues esos son la diferencia entre los bienes de consumo y los de capital. También tenemos otra clasificación que sería según su durabilidad. Tenemos bienes duraderos y bienes perecederos. Los duraderos pues, son los que duran bastante tiempo, como puede ser un coche, una lavadora, y los perecederos pues son aquellos bienes que duran muy poquito. Pues todo lo que sea comida, ¿vale? Pues sería bienes perecederos. Podemos poner aquí el ejemplo de, yo qué sé, pues un zumo, una pizza, lo que sea. Luego tenemos según el grado de elaboración. Podemos clasificarlos en bienes intermedios y bienes finales. Bienes intermedios son pues, todos los que necesitan acabar de hacerse o necesitan una transformación, como puede ser la harina, que para producir
pan, que sería un bien final, necesitamos un bien que esté en ese proceso, ¿no?, de transformación. Pues eso sería un bien intermedio. Y el bien final, pues ya hemos dicho, puede ser el pan, la pizza. Muy bien. Luego tenemos según la relación que mantengan entre sí. Aquí podemos diferenciar bienes complementarios y bienes sustitutivos. Complementarios, pues podría ser el coche y la gasolina. Para que un coche funcione necesita gasolina. O un bien sustitutivo, que sea, por ejemplo, el típico ejemplo, Coca-Cola y Pepsi, o consumo Coca-Cola o consumo Pepsi. Nunca voy a ir a un bar y voy a decir, no, ponme la mitad de Coca-Cola y la mitad de Pepsi, ¿vale? O consumo uno o consumo otro. Y ya por último tendríamos la clasificación según su propiedad, que son los bienes privados o los bienes públicos. Los privados son los que tenemos uso particular, como puede ser un reloj, ¿vale? O tu móvil o tu camiseta, tu pantalón, que es algo que utilizas tú de manera individual. Y luego los bienes públicos, que son los que utiliza pues todo el mundo. Por ejemplo, pues la educación es pública. O el transporte, ¿no? Si vamos en el metro o en el tren, pues hay ciertos transportes que son públicos. Pues esa es la diferencia entre bienes privados y bienes públicos. Bueno, como ves, la clasificación de bienes es interminable. Tenemos muchísimas, ¿vale? Diferentes tipos de clasificaciones. Pero es importante que a través de estos ejemplos te quede claro este concepto. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, bueno, tenemos aquí, como dice, son varios bienes, ¿no? Vemos la dualidad del bien, un mismo recurso, como es el agua, puede cambiar de categoría según su funcionalidad, ¿no? La misma cosa, ¿no? Distinto papel. Los objetos son como los actores, el agua es el protagonista, cuando tiene sed es un bien final, ¿no? Pero es una ayudante cuando está dentro de una fábrica haciendo ropa, que es un bien intermedio también. El problema de ensuciar el ingrediente, ¿no? La fábrica usa el agua como ayudante y la devuelve sucia. Este proceso está rompiendo un ciclo. Entonces es como si usaras toda la leche de la casa para hacer un pastel y no dejaras nada para el cereal del desayuno. Producir cosas como pantalones, bueno, si bien pues es importante, pero no debe destruir o destituir lo que necesitamos para vivir, ¿no? Necesitamos el agua para vivir. Si convertimos todo el agua en un insumo de fábrica, nos quedaremos sin bien final para nuestra salud. Eso es lo que nos sirve principalmente también en esta segunda parte, en este segundo video. Y por ejemplo, cuando es un bien final, ¿no? La harina que nos decían, la que compras en el súper para tu casa, y cuando es el bien intermedio sería la que compras en en la panadería gigante, ¿no? Entonces, bueno, vemos más o menos un ejemplo detallado sobre los tipos de bienes. Por otro lado, vemos otra en la presentación, en nuestro contenido nuclear. Estamos aquí en todavía nuestro contenido nuclear. El flujo circular del ingreso, ¿no? Vemos el ciclo de vida económica, el ciclo de vida. Tenemos la economía como un factor muy importante. La importancia de este recurso, ¿no? Pasando al tema, bueno, pues mira, organizando las categorías, usando el mismo ejemplo del agua, ¿no? Y la ropa, ¿no? Está para ver la conexión, ¿no? ¿Qué es lo que me estás, tratando? ¿Si es a lo que te refieres con la pregunta? Ok, mira, los bienes de capital, ¿no? Por función económica, ¿para qué sirve, no? Los bienes de capital se refiere a las máquinas, ¿no? O herramientas que no se gastan a la primera. Ejemplo, ¿no? La máquina de coser de la fábrica o el tanque donde guardan el agua. Eso sería los bienes de capital, ¿no? Los bienes de consumo son los que usamos directamente, por ejemplo, el pantalón terminado o el vaso de agua que bebes. Por propiedad, por propietario, propiedad de quién es, ¿no? Por ejemplo, propietarios, bienes privados, ¿no? Tienen un dueño y para usarlos hay que pagar o pedir permiso. Por ejemplo, tu botella de agua comprada o tu pantalón.
Los públicos son de todos y el Estado los cuida. Y el ejemplo pues, sería el agua de un río o una fuente de una plaza pública, el agua pública, ¿no? Por duración, bueno, pues cuánto dura, ¿no? Se pueden usar muchas veces por mucho tiempo, son los famosos duraderos. Ejemplo, el pantalón, ¿no? Te lo pones 100 veces, 50 veces, o la tubería por donde pase el agua, ¿no? También. Los dura un tiempo. Los no duraderos son los que son, pues no muy duraderos, ¿no? Pasables, ¿no? Se agotan con el primer uso. Por ejemplo, el agua de que bebes, ¿no? Una vez que la pasas ya no está. O el jabón para lavar la tela, también se ocupa. La parte de la naturaleza, se puede tocar o no se puede tocar. Es tangible, ¿no? Se puede tocar y ocupar un lugar. Ejemplo, la tela, el agua, la aguja. Los intangibles son los servicios. Tenemos que son cosas que no tocas, pero que tienen valor y sabes que sí existen, ¿no? Ejemplo, el diseño de la moda del pantalón o el servicio de tratamiento del agua que recibes, este, que se limpia lo que esta misma, por ejemplo, fabrica, limpia lo que fabrica, la fábrica ensució, ¿no? Y bueno, por disponibilidad, ¿qué tan difícil es conseguirlo? Sería bienes libres, por ejemplo, que estos son abundantes y no tienen precio, aunque cada vez hay menos. Ejemplo, bueno, tenemos el aire para respirar o la luz del sol. Y los bienes económicos son escasos, por eso tienen un precio. Ejemplo, el agua potable, y esta, pues sabemos que es escasa y cuesta limpiarla, se vuelve un bien económico. Bueno, pues te sugiero que elijas un objeto de tu mochila, por ejemplo, un lápiz, ¿no? Y intenta pasar el escáner desde las 5 categorías, ¿no? Este, vamos a ir viendo este pensamiento, para desarrollarlo, ¿no? Bueno, seguimos, pero si tienes otra duda, dímela, ¿vale? Por ejemplo, bueno, poniendo ya por último la parte del lápiz, vemos el bien consumido, ¿no? Por función económica, es una herramienta o un producto final, ¿no? Tenemos que es un bien de consumo, que es un bien, perdón, bien de consumo para ti, ¿no? El lápiz es un bien de consumo porque lo usas directamente para tu necesidad. ¿Qué es lo que necesitas? Escribir, ¿no? Por ejemplo, si tú fueras un artista, el lápiz podría considerarse un bien capital, que es tu herramienta de trabajo, ¿no? En tu caso o en el caso, siendo artista, ¿no? ¿De quién es? Pues el lápiz está en tu estuchera, pues es tuyo y bueno, tienes el derecho a utilizarlo, sacarle punta o prestarlo, ¿no? Por duración, ¿cuánto tiempo vive? Pues aunque no se acaba en un segundo, pues el lápiz se gasta con el uso y pues cada vez que saca punta, desaparece un poquito de ¿no? Por naturaleza, si lo puedes tocar, pues sí, porque es un bien tangible, es un objeto físico, puedes sentir la madera, ver el color, la mina del grafito, etcétera, ¿no? Y bueno, el conocimiento que tú pones en el papel gracias al lápiz sería lo intangible, ¿no? Y por último, por disponibilidad, es fácil de obtener. El lápiz no crece, son en los árboles, ¿no? Alguien tuvo que talar la madera, extraer el grafito, fabricarlo, ¿no? Por eso es escaso y tiene un precio en la papelería. Entonces, por eso es el proceso, ¿no? Más que todo el proceso. Por otro lado, tenemos un flujo circular, que es el ciclo de la vida económica. Y bueno, este modelo nos explica cómo el dinero y los recursos dan vueltas, ¿no? Las familias dan trabajo a las empresas dan salarios a las familias compran productos y esto es un círculo que nunca debe detenerse. Para no detenernos tanto, voy a recomendarte que veas un video que se llama El flujo circular de la economía. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, todavía quedamos 9 minutitos, ¿no? Eso, en un mundo perfecto, el círculo es limpio. Este, aquí en el Atoyac, el círculo tiene una fuga. Las empresas regresan contaminación al entorno de las familias, rompiendo el equilibrio y creando un costo que nadie quiere pagar. Te dejo el link del video, igual voy a procurar subirlo al foro de dudas como complemento del
como video complementario, ¿vale? Vale, pues. Bueno, por otro lado vemos la relación del incidente crítico con el río Atoyac, ¿no? Los factores, los agentes, los flujos están muriendo según la CNDH, ¿no? Estamos ante una falla masiva del sistema. Nos explica que las empresas sobreexplotan el factor que es la tierra. El Estado no cumple su papel de regulador. La globalización hace que produzcamos para todo mundo, pero nos quedemos con basura y la enfermedad aquí. Entonces, bueno, no tiene tanto caso pues a veces tener tanto recurso económico, pero sí se está desgastando el recurso más importante, ¿no? Que es de la naturaleza, de la salud, y vemos un factor importante aquí que nos debe importar también a nosotros, obviamente, como internacionalistas, y debemos abordar los puntos más importantes. Bueno, por otro lado, vamos a analizar un poquito otro punto importante, que es de nuestro contenido. Nuestro contenido nuclear nos explica, nos trata de explicar toda la problemática, ¿no? Si bien son temas amplios, ay, perdón, ya te ando poniendo un video de aquí del contenido nuclear, ¿no? Vemos el flujo circular de nuestra economía. Por ejemplo, bueno, imagina una ciudad donde solo hay dos grupos principales que se intercambian cosas todo el tiempo, ¿no? Las familias y las empresas, puede ser. ¿Qué damos? Las familias son dueñas de los ingredientes para producir, van al mercado y ofrecen su trabajo, su tierra o su capital, ¿no? Las empresas compran esos ingredientes, a cambio les dan dinero, lo que son sueldos, rentas o intereses. Tu familia da el trabajo para fabricar, por ejemplo, el lápiz y recibe un sueldo, ¿no? Por otro lado, tenemos, y, tenemos el mercado de bienes y servicios, ¿no? En nuestro mercado de bienes y servicios, las familias son dueñas de los ingredientes para producir, ¿no? Van al mercado y ofrecen su trabajo, su tierra o su capital. Las empresas compran esos ingredientes, a cambio les dan dinero. Y bueno, no es cierto, ya me atrasé otra vez en el mercado de factores, pero bueno, analizando también esta parte de nuestro mercado de factores, nos involucra mucho la parte más importante que sería qué es lo que reciben a cambio, ¿no? Los sueldos para comprar comida y el lápiz. Entonces, bueno, todo tiene que ver mm, con un dar y recibir, pero qué equivalencia es lo que nos da, ¿no? Las familias son los consumidores. Tenemos, son las dueñas de los factores de producción, por ejemplo. En este sentido, nos van a dar, estoy viendo también cuántas páginas nos está abarcando nuestro, nuestros contenidos concernientes a estas unidades, ¿no? Nos dice, aquí ya se me traba aquí el documento, aquí está. ¿Por qué hay protagonistas en la parte económica? Pues porque primeramente nos concierne mucho ver, por ejemplo, las familias, las empresas y el Estado, porque, por ejemplo, el Estado es el regulador, no busca solo ganar dinero, sino el bienestar común, se supone, ¿no? Ese es su trabajo principal y nos va a decir cómo es lo que, de qué manera lo va a buscar ese bienestar, ¿no? De esta manera, pues entendemos que el gobierno pues pone las reglas. No busca solo ganar dinero, sino el bienestar común. Y bueno, tiene que poner leyes ambientales, impuestos, salud, ¿no? Por otro lado, también vemos las empresas. ¿Qué son las empresas? Son los productores. ¿De qué manera va a ser la producción en este sentido? Eh, pues su función es transformar los insumos en bienes, en servicios,
contratan a las familias y les pagan su esfuerzo, ¿no? Y las familias, que es quienes son los consumidores principalmente, son los dueños de los factores de producción, trabajo, tierra y capital que mencionamos, y su papel es doble, que es trabajar para ganar dinero y comprar para satisfacer necesidades. Entonces, bueno, entendiendo estos tres factores, estos tres personajes, ¿no? Vamos a ver pues, de qué manera se va a decidir mejor nuestra relación, de estos tres personajes, ¿no? Por ejemplo, bueno, vemos aquí en nuestro objeto de estudio de la teoría, ¿no? Aquí nos hablan de decidir mejor. Aquí nos dice que la teoría no solo es para saber cosas, sino para actuar, ¿no? Aprendimos a decidir mejor, ¿no? Si entiendes cómo funciona algo, puedes usarlo a tu favor. Y para lo de la parte de la información, el limpiar la información ayuda a separar lo importante de lo que nos sirve como un filtro, ¿no? Y por qué pasan las cosas, ¿no? Entender por qué pasan las cosas. Bueno, pues para esto nos sirve para también entender cómo cambiar el mundo o querer cambiarlo. No solo estudiamos la pobreza para saber que existe, sino para combatirla, ¿no? Nos hablaba un poquito de la diferencia, ¿no? De las ciencias naturales contra las ciencias sociales. En las naturales nos habla como la parte de la química, que hay leyes. Si sueltas una manzana, siempre cae, ¿no? La famosa gravedad, que es exacta. Y las sociales, concibiéndola como la parte de la economía, las personas somos impredecibles, o sea, no hay leyes que se cumplan siempre al 100%, no somos perfectos, pero hay tendencias, ¿no? La teoría nos ayuda a crear escenarios probables para, no ir a ciegas. Y la parte del método científico. Para que una idea sea válida, debe seguir estos pasos, ¿no? Observación, pregunta, ¿no? ¿Será porque hay menos dulces o porque ahora todos quieren el mismo? Veo los dulces que hoy cuestan más que ayer, que sería, por ejemplo, la observación. Una pregunta, yo creo que subieron porque el azúcar está más cara, que eso sería tu respuesta probable. Experimentación, tienes que revisar lo que los precios realmente del azúcar. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Preguntar al vendedor. Resultado, tienes que ver los datos. Resulta que el azúcar sí subió, que no subió, y la comprobación. Si tu dato es cierto, tu hipótesis se vuelve la parte de la teoría. Si no, pues vuelves a empezar. Vemos entonces que la hipótesis es una sospecha, la teoría es una explicación bien armada y probada. Sabemos que es por esto, que por lo otro, que hay investigación previa. Y la ley, algo que pasa siempre sin falta. En economía, pues es difícil llegar aquí porque somos humanos. Entonces, bueno, esto nos explica el objeto de estudio de nos habla bien esta pequeña parte, este, la parte primaria, ¿no? Estas son para empezar a comprender bien lo de la economía, la parte económica de la teoría. Y vemos aquí, veíamos un poquito de los problemas centrales, ¿no? Y acá sí se nos va el tiempo, pero vemos a conectarnos con el mismo link, ¿vale? El gran problema que es lo de la escasez que les explicaba la vez pasada. La escasez es como creer una pizza de 8 rebanadas cuando hay 20 personas con hambre, ¿no? Nuestros deseos son infinitos, queremos ropa, juegos, viajes, comida, etcétera. Los recursos son limitados, solo hay cierta cantidad de dinero, tiempo, agua, madera, ¿no? La economía es la ciencia de elegir. Como no alcanzará para todos, tenemos que decidir qué es lo más importante. Y pues algunas preguntas serían, cualquier país o familia debe responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué producir? ¿Hacemos más escuelas o más estadios? ¿Más lápices o más celulares? Pues la respuesta sería depende de lo que la sociedad valore más en el momento, ¿no? En ese momento. ¿Cómo producir? Mm, Parece que estamos aquí, ¿verdad? Bueno, regresando al contenido que nos concierne, ¿no?
de la teoría económica, chicos, ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo producir? Usamos muchas máquinas, capital o mucha gente, ¿no? Trabajo. Cuidamos el medio ambiente, usamos técnicas baratas que contaminan. Se usan los factores de producción, tierra, trabajo, capital, habilidades. ¿Para quién producir? ¿Quién se queda con los bienes? Los que tienen más dinero, los que más lo necesitan o todos por igual, ¿no? Esto depende de quién tiene ingresos, salarios, rentas, intereses. Intereses personal o intereses sociales, ¿no? Intereses personales, cuando tú compras un lápiz porque lo necesitas para tu tarea, estás pensando en ti. Interés social, cuando esa compra ayuda a lo que fabrica de lápices de empleo a otras personas y la economía, ¿cierto? Por otro lado, también vemos, y la economía se mueve, ¿no? El gran reto, Olavero, seguimos con los intereses personales, contra los intereses sociales, explicaba que este es un punto muy interesante para debatir. Entonces, por ejemplo, el interés personal. Cuando tú compras un lápiz porque lo necesitas para tu tarea, estás pensando en ti. Cuando hablamos de un interés social, cuando esa compra ayuda a que la fábrica de lápices dé empleo a otras personas y la economía se mueva. ¿En qué momento lo que yo quiero para mí también ayuda a los demás, ¿no? O cuando lo que yo quiero, como gastar mucha agua, daña a la sociedad, ¿no? ¿En qué momento concierne qué? ¿De dónde viene el dinero? Este, por ejemplo, ¿por qué la gente, por ejemplo, para que si tú das trabajo, recibes un salario, ¿no? Y si prestas tierra, recibes una renta. Si inviertes capital, como es máquinas o dinero, recibes intereses. Si tienes habilidad empresarial, das ideas, recibes utilidades o ganancias. Pues toda ayuda tiene un premio, ¿no? Imagina que tienes 50 pesos para el recreo, ¿no? Que es un recurso tal vez escaso. Y bueno, pues tú dices, bueno, ¿qué producir? ¿Una torta, un dulce o un jugo, ¿no? ¿O qué voy a comprar? ¿Cómo lo compras en una escuela o lo traes de tu casa, ¿no? A lo mejor dices, quiero ahorrar. ¿Para quién es solo para ti o compartes con una amiga que olvidó tu dinero, ¿no? Que olvidó su dinero. Entonces, con esos 50 pesos tú puedes hacer 1000 cosas. Entonces, ¿para qué te sirve? Para satisfacer tantos recursos. Si hay escasez, ¿de qué manera tú administras el dinero? ¿No? La escasez y la elección, ¿no? Veíamos que la escasez no es que no haya nada, es que no hay suficiente para todos los que quieren, ¿no? Como ya explicamos en un inicio. El tiempo, pues solamente, obviamente un día tiene 24 horas. Si decides dormir, no puedes estudiar. Si decides estudiar, no puedes jugar. Y esto es escasez, ¿no? La cosa es administrar el tiempo, lógicamente. El papel de los incentivos, son los premios o castigos que nos hacen elegir. Si el precio de los refrescos sube, sería un incentivo a lo mejor negativo, ¿no? Si eliges agua, si una si por ejemplo dices tú, yo quiero un refresco, pero pues ya subió y no me alcanza, pues voy a querer agua, ¿no? Tal vez es un incentivo positivo o negativo, según como tú lo concibas, ¿no? Si una carrera paga mejor, sería un incentivo positivo y eliges estudiar eso, ¿no? La economía estudia cómo estos incentivos nos mueven, ¿no? Si según como tú quieras administrar también, pues tus intereses personales, ¿no? Y por otro lado, veíamos aquí para ver la relación con nuestro incidente crítico, que es lo que nos concierne. Todo lo anterior, los que son los agentes, los factores, el flujo, explica por qué el río Atoyac está muriendo, ¿no? Según las recomendaciones que ya veíamos de la CNDH, estamos ante una falla masiva del sistema. Para empezar, las empresas sobreexplotan el factor tierra, el Estado no cumple el papel de regulador y vimos también que la globalización hace que produzcamos para todo el mundo, pero no nos quedemos con la basura y la enfermedad aquí. Entonces, bueno,
la resolución a a su foro del del día pasado, bueno, de actividad de esta de último día para la unidad, veíamos pues de qué se trataba su tarea, ¿no? Ahora, pasando a la siguiente parte, no sin dejar atrás qué es lo que hicieron, ¿no? Entonces, en este módulo número 1 vimos el foro integrador de aprendizaje, abordamos qué es la economía y por qué es importante el diálogo con las relaciones internacionales. Y bueno, nos decía la actividad, ¿no? Aquí pasando a la actividad, nos decían la actividad, el sistema económico global y las consecuencias ambientales, la escasez del agua en México. A ver, un segundito. Perdón, nos decía, revisa detenidamente el contenido del módulo, que ingresarás al foro y verás la reflexión sobre las formas en que está presente la economía en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad o en tu estado donde vives y pienses en cómo se conecta el mercado entre México y el resto de los países del mundo, ¿no? Que respondieras, las preguntas argumentando con base en el contenido en el módulo, ¿no? Y el punto 3, ¿cuál es la última actividad económica que realizaste y a qué sector de la economía pertenece? Te preguntaban bueno, dice, el agua es un bien, más bien decía, el agua es un bien indispensable para la vida, pero también un producto que se distribuye. ¿Qué agentes económicos están involucrados en su distribución y producción? Menciona un ejemplo de relación económica que tiene México con otro país. Recuerda que las ventas de bienes y servicios de un país al exterior se llaman exportaciones y las compras se llaman importaciones. Utiliza párrafos únicamente encuadrados para responder las preguntas y revisa la aportación de dos de tus compañeros. Entonces, bueno, ya espero que hayas visto el video y bueno, para entender un poquito y cerrar un poco con esta actividad, este, pues nos da sentido también ver un poquito de sus respuestas, ¿no? Y entender, analizar la problemática. Bueno, analizábamos un poco algunos ejemplos, ¿no? Que ya vimos y ya estuvimos viendo, ¿no? Este, pues nuestra idea principal de nuestra pregunta, ¿no? A qué se estaba refiriendo, por ejemplo, la última compra, ¿no? Esta parte de la última compra debiste responder qué compraste y a qué sector pertenece, ¿no? Por ejemplo, si compraste algo ya hecho, suele ser el sector terciario o de servicios. Los agentes del agua, ¿no? Quienes participan en el agua, eh, quienes participan en que el agua llegue a casa, ¿no? Las familias, las empresas, el Estado. Las familias entendemos que la consumen, las empresas la usan para producir o la limpian y el Estado regula y cuida que se cumpla el derecho al agua en el famoso artículo 4 constitucional, ¿no? Y en la parte de México y el mundo, aquí diste dar un ejemplo de algo que México venda afuera, ¿no? Al exterior como coches o compre fuera, que es la importación como gas o gasolina. Entonces, el foro también pide que reflexiones sobre el incidente crítico. Por ejemplo, algunos puntos claves rescatables son las empresas usan mucha agua para producir intereses tanto personales como económicos. Al contaminarla, dañan a las familias. Eso produce una falla del Estado y del mercado. Y bueno, la economía debe servir para que todos vivan bien, no solo para que las empresas ganen dinero. Esto sería una parte conclusoria como conclusión. Por ejemplo, bueno, este texto también mostraba la participación, de algunos de tus compañeros, donde, por ejemplo, mencionaba, ¿no? Una compañera dijo, compro mandado, este lo mandó al sector terciario. Ella identificó que el Estado debe intervenir porque el agua es un bien público. Y al exterior menciona que el TEMEC, el Tratado de Estados Unidos y Canadá y México, donde este país vende piezas de carros y compra gas, ¿no? Entonces es lo que es una de sus analogías.
Y bueno, pues debes elegir, por ejemplo, tú algún producto que hayas puesto, pudo haber sido, por ejemplo, el lápiz, ¿no? Que analizamos antes, nos sirve perfecto, ¿no? Asegurarte, mm, por ejemplo, en esta parte es asegurarte de mencionar a dos compañeros, espero que sí, pues porque esto vale el 20% de la calificación y bueno, eso sería una de las observaciones que te haría en esta última parte de la tarea. Entonces, bueno, vámonos un poquito ya al módulo número 2, que es el que me interesa. Obviamente, si quieres que veamos algún otro punto, me agrada. Solamente, hay que avanzar un poquito, ¿no? En esta segunda unidad, nuestra segunda unidad nos va a mencionar, bueno, pues aquí, bueno, hice la presentación, los impactos y todo. No siempre vamos a terminar de abarcar todo lo de las unidades, pero sí nos va a servir mucho para terminar de analizar todo el documento, todas las unidades. Entonces, déjame ir al módulo número 2, déjame ver dónde está y vamos a descargar, porque ya lo había puesto, pero no sé dónde quedó. Módulo número 2 de nuestro contenido nuclear nos va a decir el sistema económico, ¿no? Ok, muchas gracias, Vero. El sistema económico, bueno. Al iniciar el módulo, que es de a partir del día de mañana, del 7 al 16 de mayo, pero nosotros entendemos que nos vemos hasta la otra semana, si es que vamos a abordar este módulo, debemos entender que el sistema económico no es una entidad abstracta que vive en el Wall Street, ¿no? Es el conjunto de instituciones, reglas, comportamientos que una sociedad adopta para decidir cómo usar lo que tiene para obtener lo que necesita. Para comprenderlo bien, que pues ya me estoy pasando un poquito más entendiendo pues lo del agua, los factores productivos, los recursos renovables y no renovables va a ser lo que vamos a ver, pero el conjunto, debemos entender que el sistema económico no es veíamos que no es una entidad abstracta, ¿no? Abstracta, perdón. Es el conjunto de instituciones, reglas y comportamientos que una sociedad adopta para decidir cómo usar lo que tiene para obtener lo que necesita, como bien mencionamos. En esta licenciatura, a menudo cometemos el error de ver los tratados comerciales solo como diplomacia, ¿no? Y bueno, aquí lo que van a aprender en esta unidad, en el segundo módulo, aquí van a aprender que la diplomacia es la arquitectura, pero la economía es el ladrillo, ¿no? Si el ladrillo está podrido, como sucede con la gestión del agua en el Atoyac, la arquitectura diplomática colapsará tarde que temprano bajo el peso de las crisis sociales, ¿no? No nos sirve de nada la diplomacia si tenemos el problema de la gestión del agua, ¿no? En la parte del nuestro horizonte, que nos están dando cuenta de la investigación, ¿no? Que es la gobernanza en la era de la escasez. Nuestro horizonte de investigación no es simplemente el estudio del mercado, ¿no? Es la gobernanza ambiental. Y bueno, en este sentido estamos analizando si el Estado mexicano, bajo la presión de la globalización, ha cedido su soberanía sobre los recursos naturales. Pues aquí nos podemos preguntar, ¿es el agua un bien público o una externalidad? O sea, un problema, ¿no? De la producción industrial. Este será, bueno, nuestro hilo conductor que unirá cada definición técnica con el rostro de las comunidades de Tlaxcala y de Puebla. Vemos el problema y el incidente crítico, ¿no? Vemos, por ejemplo, la crisis del modelo de liberalización. En este sentido, desde los años 90, México abrazó la liberalización económica bajo la promesa de que la apertura comercial traería desarrollo tecnológico y bienestar. Bueno, no obstante, este modelo ha mostrado fisuras profundas. ¿Cómo puede un país ser exitoso exportando autos y textiles si está importando cáncer y enfermedades renales para su población local, ¿no? Que es lo que queremos y nos concierne a nosotros. La famosa desglobalización, por así decirlo. Bueno, aquí en esta parte analizamos por qué hoy se
habla de volver a lo local, de proteger lo que es nuestro frente a una globalización que parece haber canibalizado sus propios cimientos. Vamos a ver también la anatomía del incidente crítico sobre lo de la deuda histórica, ¿no? Mm, bueno, el río Atoyac es el segundo río más contaminado de México, como ya lo vimos, no es un accidente que la naturaleza haya hecho, sino es un crimen económico. Aquí vamos a ver el escenario, ¿no? Un corredor industrial que alberga a miles de empresas de capital nacional y extranjero. Vemos la falla sistémica, como son las empresas que actúan bajo, pues, una racionalidad económica que les dicta que es más barato pagar una multa o un soborno que invertir en plantas de tratamiento en lo que de lodos tóxicos, además de que pues no les concierne porque pues tal vez no es su país, no están en este momento o van a estar solamente un tiempo o van y vienen, ¿no? El resultado es un infierno ambiental donde el factor tierra ha sido destruido por el capital industrial. Pues por otro lado, pues también podemos analizar nuestros factores de productivos, que son la base material. Por otro lado, aquí nuestros factores de la base material, que son el factor tierra y recursos naturales, el factor de lo vital, ¿no? En la economía clásica vemos un poquito de teoría con Adam Smith. La tierra era un suelo agrícola, ¿no? Hoy para nosotros, para un internacionalista, el factor tierra es la geopolítica pura. El agua, ¿por qué? Porque el agua como recurso cítrico, el agua tiene una dualidad, es un don de la naturaleza y un insumo industrial. También hay recursos renovables contra los no renovables, ¿no? Biológicamente, el agua es renovable a través del ciclo hidrológico. No obstante, económicamente, por ejemplo, un acuífero contaminado con plomo y arsénico es un recurso no renovable a escala humana. Y pues en este río estamos transformando un recurso renovable en uno agotado por la contaminación. Pues más allá de la obra, de la mano de obra, perdón, el trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción. Pero bueno, la economía moderna olvida que el trabajador es una persona con derechos, ¿no? Aquí vemos un capital humano degradado cuando la población de esta cuenca respira los vapores de los ríos y bebe el agua con metales, su salud se ve deteriorada, ¿no? Vemos el capital de trabajo también. Estamos viendo esta parte de los factores, ¿no? El capital humano degradado, cuando respira los vapores, decíamos, esto no es solo una tragedia humanitaria, es una pérdida de la eficiencia. ¿Por qué? Porque pues hay enfermedades, un sistema que enferma su fuerza laboral es un sistema que está destruyendo su propio factor productivo más valioso. Vemos el factor capital, como es maquinaria y tecnología sustentable. Y bueno, el capital no es dinero, son los bienes duraderos que sirven para producir otros bienes. Tenemos tecnología de punta para fabricar motores, pero tecnologías obsoletas para limpiar el agua que esos motores necesitan, que es la problemática que estamos analizando. Y bueno, de verdad, la tecnología verdadera en este módulo se define como el conocimiento aplicado para resolver la escasez sin destruir el entorno, ¿no? Para entender un poquito esto, veamos esto de los factores de producción. Y bueno, analicemos por qué en México el factor, como son habilidades empresariales, suelen ignorar la preservación de los recursos naturales, ¿no? Nos preguntaremos aquí, ¿es un problema de educación o de incentivos? ¿No? Realmente, pues sí podemos analizar y entender, ¿no? El por qué a qué se Mira, debe. este trabajo podría ser tuyo si haces lo que te cuento ahora. $3.000 al mes trabajo. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a referirnos Ah, no, a esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto ya lo adelanté, entonces, regresamos a esta parte. Pues ya entendemos un poquito esto. Vamos a adelantar un poquito los agentes económicos y sus tensiones para no perdernos tanto. Ahorita regresamos. Las familias, aquí que estamos involucrando a las familias, los consumidores y las víctimas.
Las familias ofrecen su trabajo a empresas y reciben salarios. Con ese salario, perdón, compran bienes. Y bueno, la parte del atrapamiento económico. En Tlaxcala muchas familias trabajan en las mismas fábricas que contaminan el agua que sus hijos beben. Es un ciclo de dependencia donde el agente económico más débil, que es la familia, no tiene poder de negociación frente al gigante transnacional. Las empresas, por otro lado, tenemos las empresas, que es la racionalidad con las que lucran, vaya. Bueno, pues podemos ver la empresa busca eficiencia, pero eficiencia ¿para quién? ¿No? Hay externalidades negativas, por supuesto, en economía. Bueno, pues esto ocurre cuando el costo de producir algo lo paga alguien que no es ni el comprador ni el vendedor, ¿no? Vemos que la empresa produce tela, el comprador viste la tela, pero el niño que vive junto al río paga el costo de su salud, ¿no? Esto es una falla masiva de los agentes económicos llamado externalidad. Vemos también la parte del gobierno. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno ejerce el rol del Estado y el marco legal. El gobierno debe ser el garante que garantice, ¿no? La justicia y, bueno, entre sus papeles incluye la regulación de qué, de las leyes que prohíban descargar tóxicos, también la parte de la fiscalización, que es aplicar multas reales, no simbólicas y la provisión de bienes públicos, que son plantas de tratamiento que funcionen. Y en el caso de Atoyac, el gobierno ha fallado al ser un agente omiso, priorizando la inversión extranjera sobre la vida de sus ciudadanos. Entonces, bueno, en estos de parte de los agentes económicos, si el gobierno es un agente económico, ¿cómo afectan los impuestos ambientales a las decisiones de las empresas? Entonces, pues obviamente a la parte de la salud, ¿no? Como ya estamos analizando en este sentido. Y y ahorita viendo un poquito la clasificación también de los bienes para uso, ¿no? Que explicábamos casi en un inicio, la parte de los bienes finales, ¿no? El agua para beber, regresando, ¿no? Y los bienes intermedios, perdón, el agua para procesos industriales. Cuando el sistema económico prioriza el agua como bien intermedio para la industria, está despojando a las personas de su bien final básico. Esto, bueno, genera una crisis de derechos humanos en el marco de las relaciones internacionales y también esto causa un flujo circular que se refiere a la circulación de la riqueza y el daño, ¿no? ¿Qué pasa? Que el dinero fluye de las empresas a las familias. Sí, hay salarios, pero y de las familias a las empresas, que son las compras. Pero este modelo es incompleto si no añadimos el medio ambiente, ¿no? Si no añadimos la parte del, por ejemplo, de la Agenda 2030 con los recursos del ambiente, con las fallas de externalidades, con la observación evidente de la problemática que hay, ¿no? Y por otro lado tenemos el sistema abierto, que se refiere a la economía que toma los recursos de la naturaleza y la devuelves en desechos. Si la naturaleza no puede procesar esos desechos, como por ejemplo los metales pesados en el río, el flujo circular se detiene porque los factores como es en la tierra y el trabajo están muriendo. Y bueno, vemos también en otra parte que nos hablan de la evaluación y las tareas, ¿no? Esta es lo de la práctica profesional. Entonces, bueno, aquí, bueno, esto me refiero al plan de trabajo que les estoy haciendo. Pero, ¿de qué manera van a hacer ustedes su tarea, no? Ya aquí ya acabamos. Pero aquí, por ejemplo, llegamos al final y estamos viendo un repaso de los factores. Vimos los factores productivos, que es el capital, el trabajo, los recursos naturales y la importancia de la asignación eficiente de dichos recursos, perdón, para lograr un bienestar económico, que es nuestro fin en común. Nos preguntamos cuáles son los agentes económicos que impulsan y dinamizan a las economías, lo que son las empresas, las familias y el comercio, ¿no? También analizamos cuáles son los bienes de consumo que por su uso se clasifican en finales y en intermedios. Vimos, comprendimos el fenómeno de la producción de bienes y servicios, la generación de empleo, de ingresos y el modelo de flujo circular del ingreso. Y el desarrollo de la teoría económica es importante para plantear, perdón,
de forma correcta las políticas económicas que los gobiernos establecen de forma que permitan un crecimiento de empleo y el ingreso de la población. Esta parte de la teoría económica nos dice que ha pasado por etapas y este esquema de flujo del ingreso nos permite de forma simple acercarnos a los complejos problemas del crecimiento y el desarrollo económico. Si entendemos también esto, entendemos que además de que la economía está alta, también vemos que la salud también pues genera problemáticas, ¿no? Desgraciadamente hay muchos problemas de salud. Si bien a lo mejor el Producto Interno Bruto está estable, no tenemos estabilidad en la salud, ¿no? Esto te permitirá formular juicios a partir de fuentes confiables de información, ajá, y las bases conceptuales aprendidas en esta unidad te permiten reflexionar sobre la realidad económica y constituir análisis coherentes y críticos de los actores políticos nacionales e internacionales. Yendo a las actividades que tienen para esta segunda sesión, son las siguientes, ¿no? Nos dice, nos da información oficial que del CONAGUA, de la CNDH, ajá, nos da también la expansión mujeres, el Gobierno de México, la Semarnat y las actividades realizadas del FONAFONT. Nos dice la tarea auténtica, la interacción de los factores de la producción y los agentes económicos en el bien mercancía agua y el caso mexicano. Bueno, esta tarea es una simulación de consultoría internacional. Debes investigar información oficial como es Conagua, el Semarnat, la CNDH y dar ejemplos de análisis, ¿no? Caso A, por ejemplo, comercialización. El Fonafont extrae agua de los volcanes. Sí, analiza cuánta riqueza genera y cuánta escasez provoca en los pueblos aledaños. Bueno, vamos a ver de qué se trata primero la tarea y ahorita explico bien qué onda. Dice, revisa detenidamente el módulo número 2, explora y lee la siguiente página, te dice que veas la Semarnat, elabora una investigación y realiza un esquema de diagrama en el que se identifique para el caso mexicano. El proceso de comercialización, ok. El proceso de comercialización, embotellamiento del agua o el proceso de distribución del agua a partir de tu investigación sobre uno de los dos procesos A o B. El A es, ajá, el proceso de comercialización, de embotellamiento o el proceso de distribución del agua. A partir de tu investigación sobre uno de los dos procesos, realiza el esquema que identifique los agentes económicos y los factores de la producción de madera que se describa su papel y función, reflexiona el contenido del proceso A o B que hayas elegido, valora la obra considerando la aportación que realiza tu comprensión del incidente crítico y a la solución del problema prototípico. Incluye las referencias utilizadas en formato APA7, guarda tu archivo con la nomenclatura, ¿no? Sube tu archivo de manera que pueda verlo y recuerda que no pese más de 1 MB. Y bueno, esto es muy importante para que también yo pueda verlo. ¿Y qué más? En el caso de los foros, recordando que deben de comentar a dos de sus compañeros. Y bueno, hacer esta retroalimentación bien hecha para que yo entienda de qué se está tratando lo que me quieres enviar, ¿no? En la escala de evaluación, déjame abrirla y ahorita te explico. No, se me cierra la escala de evaluación y ahorita te la muestro. Constitucionalismo y derechos de la naturaleza. ¿Sí está bien esto? Constitucionalismo y derechos de la naturaleza. Ok. Explica. Perdón, y aquí está. Vemos esto, ¿no? Nos dice, el esquema o diagrama debe ser demostrar que se llevó a cabo una investigación que entiendan, donde se debe, que les permita entender el sistema económico, coherencia y sistematización adecuada y lógica de la investigación realizada y la ubicación de los agentes económicos y los factores de la producción. Hay evidencia de que comprende el problema que se plantea y emite una opinión fundamentada, caracterizando los ejes y argumentos de forma adecuada, identifica las palabras clave para elaborar el esquema y
y sintetizar la investigación y presenta párrafos con una adecuada sintaxis de las oraciones, ortografía y signos de puntuación. Ok, bueno, todo esto se va a calificar y eso es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué te están pidiendo? Que elijas un camino, ¿no? Lo que es el agua embotellada, que se refiere al negocio, o el agua de la llave, que es el servicio público, ¿no? Proceso de distribución del agua. Luego, bueno, debes mostrar cómo se mezclan los ingredientes, ¿no? Los factores de producción con los dueños, que son los agentes económicos en un dibujo o un esquema. Conceptos clave, ¿no? ¿Qué es lo que debes de poner, ¿no? Factores de producción. Nos habla de los factores de producción. Tierra, ¿no? El agua del manantial o pozo y el terreno de la fábrica, a eso se refiere. El trabajo, los empleados que operan las máquinas y los choferes. El capital, que se refiere a las máquinas embotelladoras, los camiones de carga y la planta. Y la tecnología, que es el proceso del filtrado avanzado, ¿no? ¿Ya se nos fue el tiempo? Ah, no, todavía tengo 9 minutos, no, se me está espantando. Este, los agentes económicos, eso se refiere con los factores de producción. Los agentes económicos son, veíamos las familias, las empresas y el gobierno, las familias son las que compran el agua, son los famosos consumidores y trabajan en la empresa. Las empresas, por ejemplo, Bonafont, organiza todo para vender y ganar dinero. El gobierno, con agua, Semarnat, da los permisos para extraer el agua y pone las reglas para no contaminar. Por ejemplo, ¿no? Eh, Según el Semarnat, el agua en México se consume principalmente en agricultura, ¿no? 76%, pero el agua embotellada es un negocio gigante donde México es el consumidor número uno del mundo. Mm, cuál es el proceso? Puede ser el filtrado, el embotellado, la distribución y la venta. Para dar la estructura del esquema, ¿no? Debes dibujar un diagrama de flujo con esas conexiones. Mm, en el centro poner el proceso de embotellamiento, arriba los factores, que son la tierra, el capital y el trabajo. Los factores de tierra serían la extracción de mantos acuíferos, por ejemplo, el capital, la planta industrial y los envases PET. Y el trabajo son las operadoras, especialmente en el caso de Bonafont, que se enfoca en las mujeres. Eh, los agentes, ¿no? ¿Cuáles son los agentes? Recordemos la empresa, el gobierno y las familias. Entonces, bueno, ¿qué hace la empresa? Decíamos que la empresa transforma el bien natural en mercancía, el gobierno concede el derecho de explotación, que es la Conagua, y las familias pagan un precio por el agua que antes era un bien libre. Tu síntesis reflexiva puede ser también lo siguiente, ¿no? Debes de poner tu síntesis. Vemos, por ejemplo, la transformación del agua de un bien natural a una mercancía embotellada evidencia de una tensión entre el interés personal de las empresas y el interés social. Al analizar la planta, por ejemplo, de Bonafont, observamos que el factor trabajo y la tecnología logran una producción eficiente. Sin embargo, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, esto plantea un dilema sobre el artículo cuarto constitucional. Si los agentes económicos, que son las empresas, acaparan el recurso como un bien intermedio, las familias ven vulnerado su derecho humano del agua. Por lo tanto, la solución requiere que el Estado, que es el gobierno, actúe como un regulador estricto para garantizar que la comercialización no sacrifique la justicia ambiental y el acceso universal. Esto lo puedes mandar eh, en un formato APA y y ya. Te voy a mandar, bueno, no mandar, te voy a decir otros dos ejemplos. Por ejemplo, el negocio de las aguas de sabor. Tenemos ya el ejemplo para la comercialización de mercancía, las piezas, ¿no? La tierra, el trabajo del capital, la tecnología, igual. El agua natural, la tierra, el agua natural que sacamos de la tierra y el azúcar. El trabajo, la persona que mezcla el agua, la embotella y la vende. Y el capital, los vitroleros, las botellas de plástico y el carrito para moverlas, ¿no? ¿Qué hace la tecnología? La receta para que sepa rica y no se eche a perder, ¿no? Los dueños, los agentes económicos, aquí nos piden los dueños, ¿no?
Por otro lado, nos vemos en la necesidad, por ejemplo, la familia, la empresa o el gobierno. Las familias son los que tienen sed y compran el agua con su dinero. Las empresas es el puesto que decidió vender las aguas para ganar el dinero y el gobierno es el que revisa que el agua esté limpia y que el puesto tenga permiso de estar allí. Y esto puede ser un ejemplo de distribución. Lo que vas a hacer es eso, o sea, analizar según el proceso que tú decidas, lo vas a, lo vas a explotar y lo vas a poner ahí en este sentido, pues obviamente vas a revisar qué elementos te está pidiendo la investigación. Porque, bueno, pues obviamente tienes que utilizar las fuentes de consulta, tienes que revisar todo, ¿vale? Bueno, vamos a la otra parte. Y bueno, viendo la segunda parte que es la del foro para irnos, a punto ya de irnos, vamos a ver el foro de reforzamiento. Nuestro foro de reforzamiento ahorita lo pongo bien, déjame que se abra bien porque no sé por qué no se abre. Mm, ok, ahí va. Ya está queriendo abrirnos, ya abrió. Sí, aquí está. Estoy en la escala de evaluación, pero ya sé, ahí está. Sí. Mm, ok, ya me dejó. Ahí ya me metí en una página. El agua en México, bueno, es una de las fuentes que pide, pero vamos a regresar a la actividad. ¿No? El objetivo de este foro, que se llama Foro de Reforzamiento, la distribución y la comercialización del agua en México, se lleva a cabo con justicia ambiental, nos pregunta el foro. Te dice, revisa detenidamente el contenido de este módulo, ingresa al foro de reforzador, después de haber realizado tu tarea auténtica y haber reflexionado, responde las preguntas. Sintetiza y explica cuál es el papel que tienen los agentes de la producción y define el papel de cada uno de la distribución o comercialización del agua según el proceso que hayas elegido o el proceso que investigaste. En el proceso que investigaste hay justicia ambiental para la vida humana y no humana. Justifica con argumentos, señala brevemente cómo mejorarías el proceso que hayas elegido con un enfoque de justicia ambiental. Utiliza únicamente párrafos encuadrados para responder las preguntas. Revisa la aportación de dos de tus compañeros, ya sabes, retroalimentalos y a los dos. Y estos son los recursos nuevamente, ¿vale? Criterios para tu evaluación, comprensión, investigación, respuesta a las preguntas planteadas, conclusión, ortografía, sintaxis, retroalimentación. Vale. Bueno, entonces, ¿de qué trata el foro, no? El objetivo es que des tu opinión sobre si vender o repartir, así, ¿no? Nos está diciendo, ¿cuál es el papel que tienen los agentes de la producción? Ajá, sí, ¿cuál es el papel que tienen? Ah, es que nos cambiaron la dinámica. Espera. Sí, porque dice que expliques todas estas preguntas. Ya nos cambiaron la pregunta. Mm, ok. Nos dice, sintetiza cuál es el papel de los agentes de la producción, ¿no? Uy, en la comercialización. Está sonando mucho teléfono. Bueno, la idea principal aquí es el proceso de embotellamiento de agua en México, ¿no? Los agentes económicos interactúan como piezas clave para transformar un recurso natural en un producto comercializado. Las empresas, nuevamente analizando a Bonafont, funcionan como el agente productor que organiza el capital y la tecnología para purificar el agua. Las familias participan doblemente como la fuerza del trabajo que opera las líneas de producción y como los consumidores que adquieren la mercancía, mientras que el Estado, que es la Conagua, por ejemplo, actúa como el dueño legal del recurso que otorga los permisos y regula que la extracción no afecte a otros sectores. Entonces puedes decir, en conclusión, el papel de cada agente está interconectando si los permisos del Estado, la inversión de la empresa y la compra de las familias, el agua no podría circular como una mercancía en el mercado. La parte de la justicia ambiental y para la vida humana y no humana, ¿no? Aquí la idea principal es el proceso actual de comercialización del agua en México.
carece esta de una justicia ambiental plena, pues sí, porque genera una distribución desigual que afecta tanto a las personas como a como a los ecosistemas. Según, por ejemplo, los datos de la Semarnat y el artículo cuarto, el agua es un derecho humano, pero al ser tratada como mercancía se prioriza el lucro de las empresas sobre el acceso básico a las familias y la supervivencia de la flora, la fauna y su sobreexplotación de los mantos acuíferos para llenar botellas PET. Reduce el caudal de los ríos y humedales, lo que altera el ciclo biológico de especies no humanas y deja comunidades enteras en escasez de agua limpia, ¿no? Y la conclusión sería, en consecuencia, el sistema actual privilegia el interés personal económico por encima del interés social y la preservación de la vida, rompiendo el equilibrio de la justicia ambiental. Y por último nos habla de la mejora, ¿no? ¿Cómo mejorar es el proceso? Mejora del proceso como enfoque de justicia ambiental. La idea principal es para mejorar la comercialización del agua bajo un enfoque de justicia. Está- ah, ya nos estamos yendo, pero estábamos viendo el análisis de la tarea auténtica. Entonces, bueno, digo del foro. Entonces, mencionaba que la mejora de los procesos. El proceso con el enfoque de justicia ambiental, la idea principal es que para mejorar la comercialización del agua bajo un enfoque de justicia ambiental es necesario transitar a una extracción lineal a un modelo de responsabilidad hídrica regenerativa. Mi propuesta consiste, por ejemplo, en implementar una regulación estatal más estricta que obliga a las empresas embotelladoras a realizar recarga de acuíferos obligatoria, devolviendo a la tierra mediante la tecnología del filtrado la misma cantidad de agua que extraen para sus ventas. Además, se deben prohibir las concesiones en zonas de alto estrés hídrico y fomentar el uso de envases biodegradables para reducir el impacto de la contaminación por plástico en los ecosistemas naturales. Y en conclusión, de esta manera el proceso de comercialización dejará de ser puramente extractivo para convertirse en un ciclo que respete el derecho del agua de las personas y la integridad de la naturaleza. Al publicar esto en el foro debes asegurarte de que se note la división de los párrafos. Puedes ponerlos en negritas como a veces lo pongo para que pueda ver que usaste la técnica de párrafos encuadrados, ¿vale? Ahora, bueno, pues estos son ejemplos de la tarea, chicos. A mí me encanta, compartirles, pues toda la información para que ustedes vaya, se vayan bien con esa información, para que pues igual, de igual forma les vaya bien. Pues miren, no se puede abarcar tanta cosa en un solo día. Pero me gusta mucho que vean todo lo que implica todo el módulo, ¿no? Entonces ya por último quiero que lo vean, quiero que chequen qué es lo que van a revisar o qué es lo que vieron en este segundo módulo, ¿no? Teoría económica, el sistema económico, este, recordando, claro que ya hay a partir de este módulo una tarea auténtica, un foro de reforzamiento y obviamente en la última actividad una actividad integradora que vale 30% y que no se les vaya a pasar, por favor, entregarla. La calificación es aprobatoria mínima es de 6, no se omitirá ninguna entrega para alcanzar el promedio institucional. Ok, bueno, ¿no? Nos vemos el problema prototípico. Nos enfrentamos al modelo de liberalización económica y comercial que ha aumentado la producción mundial, generando grandes beneficios, pero también asimetrías profundas. Que analizamos la crisis del modelo de liberalización económica, el impacto de las empresas transnacionales en el medio ambiente local, el papel del Estado-nación como regulador de los recursos naturales. Eso es lo que vemos. El incidente crítico estamos analizando el agua. La cuenca del Alto Atoyac, de Tlaxcala, Puebla, es víctima de la responsabilidad ambiental de empresas transnacionales que descargan tóxicos en sus cauces, vulnerando el derecho humano a la salud. Ustedes actuarán como consultores que deben evaluar la responsabilidad de los agentes económicos, el uso ineficiente de factores de producción, la propuesta de justicia ambiental. Factores productivos, conceptualización técnica. Los factores productivos son los recursos que combinamos para generar bienes. Se clasifican en tierra, recursos naturales, trabajo, capital humano y capital, que son los bienes físicos.
Vínculo con el incidente crítico. En este río, el factor es la tierra, el agua, está siendo degradado por un uso ineficiente del factor capital industrial, afectando la calidad del trabajo, la salud de la población local. Recursos renovables y no renovables, gestión de los dones de la naturaleza. El agua es biológicamente renovable, pero económicamente puede volverse en un recurso agotable debido a la contaminación industrial masiva. Les recomiendo ver estos videos, recursos renovables, no renovables. Las empresas transnacionales consideran el agua como un factor inagotable. Sin embargo, los datos del INEGI nos dicen que demuestran que solo el 94.5% tiene acceso real ante la disminución de los mantos acuíferos, ¿no? Agentes económicos, vemos empresas, familias y gobierno. No se olviden de los agentes económicos. El sistema económico funciona gracias a la interacción de tres agentes que toman decisiones relacionadas bajo un marco jurídico específico: empresas, familias y gobierno. Las empresas, ya explicábamos, que maximizan la utilidad reduciendo costos ambientales. Las familias ofrecen trabajo y sufren externalidades, negativas, y el gobierno debe regular y sancionar la contaminación. ¿Sale? Entonces, bueno, ya vimos los bienes finales y los bienes intermedios, que es lo que estuvimos analizando en su incidente crítico, en su problema, en su contenido nuclear. Los bienes por su grado de transformación. Los bienes intermedios son los que se incorporan a otro proceso. El agua es un bien final cuando se bebe, pero intermedio cuando se usa para teñir mezclilla en una fábrica. La leña es un bien final en el hogar, la madera es un bien intermedio en la mueblería, el agua es un bien vital, que es un derecho contra la mercancía, que es el embotellamiento que vimos ya hace rato en la explicación de la tarea. El flujo circular del ingreso. Vemos la dinámica del mercado. Este modelo explica cómo circula la renta entre familias, mercado de factores, y empresas, que es el mercado de bienes, con la intervención del Estado. Así, recomiendo ver el flujo circular de la economía. Cuando la empresa no paga por limpiar el agua que ensucia, está robando el bienestar, el flujo circular de las familias, lo que genera un déficit en la salud pública nacional. En la tarea auténtica, ¿qué es el resumen de lo que vas a hacer? La interacción de los factores en el bien mercancía agua. Investiga en Semarnat y con agua. Primero investiga, luego elige el proceso: embotellamiento, que se refiere a comercialización, o distribución, que es la red pública. Crea un diagrama identificando agentes y factores. Redacta una reflexión APA 7 sobre la justicia ambiental. Es lo que vimos, ¿no? Informes Bonafont, Semarnat 2018 y Profepa, ¿no? Recursos. Formato PDF, máximo 1 MB, nomenclatura. Eso revisa muy, muy bien cómo debe ir la nomenclatura. Vemos un ejemplo número 1, ¿no? Investigación, proceso de embotellamiento de Bonafont, planta operadora por mujeres. Esquema técnico, factor tierra, extracción de mantos acuíferos concesionados por Conagua. Factor capital, maquinaria, desoplado de PET y sistemas de filtración por ozono. Factor trabajo, operadoras de planta, capital humano especializado. Agentes empresa, Grupo Danone, empresa transnacional. Agente familias, consumidores urbanos que pagan el valor del mercado. Reflexión: al convertir el agua en mercancía privada, se prioriza el lucro sobre la justicia hídrica que de la fauna local. Obviamente esto lo necesito amplio, chicos, como los ejemplos que ya les redacté y que les puse ahí en mi propia voz, para ustedes, ¿no? Que se redactaron y se hicieron. Por ejemplo, SADMEX, ¿no? Este sería el de distribución, el que vimos fue comercialización, y el de distribución. Suministro de agua a través de la red pública municipal. Tierra, cuenca en el sistema Cutzamala. Capital, tuberías, bombas eléctricas de alta potencia, plantas tratadoras de gobierno. Agente de gobierno, Estado como administración del bien público. Agente de familia, ciudadanos que pagan derechos de agua, no el precio del mercado. Justicia ambiental, se analiza si la red llega equitativamente a zonas marginadas, o si hay tandeo desigual, ¿vale? Esto ya no lo vemos, ¿vale? ¿Qué es lo que? Esto ya lo checan ustedes porque ya se está terminando la sesión.
y necesito que hagan bien su tarea. Ya con lo que vimos creo que es suficiente. ¿Cómo evaluaremos su tarea? Y lo pueden consultar en la presentación que esta misma se las voy a subir, chicos, no se preocupen. ¿Qué vamos a evaluar? La investigación oficial, el diagrama lógico, la síntesis reflexiva y las palabras clave y la sintaxis y las formato APA, ¿vale? Y la justicia ambiental, dinámica de debate. Responde. ¿La distribución y comercialización del agua en México se lleva a cabo con justicia ambiental? Debe realizar tres aportaciones. Requisitos obligatorios. Uso exclusivo de párrafos encuadrados. Retroalimentar a dos compañeros aceptando o debatiendo con bases teóricas. Evitar el uso de mayúsculas sostenidas detonan agresividad. ¿Qué vas a hacer? Idea principal. Considero que en el proceso de comercialización de agua en Puebla no exige justicia ambiental plena. Desarrollo. Según mi investigación sobre Bonafont, la extracción masiva del factor tierra beneficia a la empresa, pero agota los pozos de las comunidades rurales, agentes que son familia. Los reportes de la Semarnat indican que hay un desbalance hídrico creciente en la región. Conclusión, por lo tanto, el gobierno debe intervenir regulando las concesiones para que la vida no humana también tenga acceso al agua limpia. ¿Qué voy a evaluar, chicos? Comprensión, participación, opinión crítica y párrafos, estructura de la idea principal, secundaria y cierre. La ortografía, correcta, ¿vale? Y muchas gracias por su atención. Les agradezco su atención y bueno, pues nos estamos viendo, chicos, en la siguiente sesión. Cualquier duda, por favor, expónganla en el foro de dudas o en la plataforma o en el correo, ¿vale? Que tengan una excelente noche y que tengan mucho éxito con sus trabajos y tareas. Muchas gracias. Una disculpa porque no, me conecté ya con la cámara, pero tenía muchos problemas con la conexión, entonces pues ya decidí apagarla, pero aquí estoy con ustedes, chicos. Que tengan excelente noche y mucho éxito con sus actividades.